Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Estudiar madura al ser humano, ya que la madurez se mide en la altura de las ideas y no en la fuerza bruta de las acciones hipócritas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la suma de los datos de la diagonal secundaria de una matriz. Se plantea la solución en un programa de 34 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar, líneas 16 a 25. Esta función ejecutar entonces sumará los datos de la diagonal secundaria. Entonces en la línea 18 se declara una matriz de tipo entero de orden 3×3 y se inicializa con 9 valores. Para sumar los datos de la diagonal secundaria usamos un solo ciclo, variable controladora x que va de 0 a 3. Y aquí al acumulador o variable suma diagonal secundaria le asignamos la matriz en la fila x, columna 2 menos x. Como la matriz es de orden 3×3, recuerde que los arrays comienzan en 0, entonces al restarle 1, entonces sería 2 menos x, vamos tomando las últimas columnas hasta la primera, según vaya aumentando el valor de x. Y así entonces se van sumando los datos de la diagonal secundaria. Recuerda que la diagonal secundaria es la opuesta a la diagonal principal. Por último se muestra esta suma. Le invitamos a visitar la tutoría suma datos diagonal secundaria en Turbo C. Allí se explica más detalladamente este ciclo y el uso de este array. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Esto permite crear programas portables y flexibles, ya que las clases son reutilizables. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos. Y los comportamientos ya sabemos que son funciones. Y en la implementación se define, se programa cada función declarada en la interfaz. O sea que la interfaz tendrá la estructura del objeto y la implementación, la lógica de la clase. Veamos la interfaz línea 6 a 8. Aquí la interfaz va entre las directivas @interface y @end. Aquí se da nombre a la clase como suma datos diagonal secundaria. Dos puntos, y luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Y aquí declaramos los atributos de esta clase. Entonces de tipo entero se declara la x y la variable suma diagonal secundaria. X ya sabemos que es una variable controladora de un ciclo for en la función ejecutar. Y la suma diagonal secundaria es un acumulador. Entonces los atributos o variables de instancia son variables que pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Declaremos ahora los comportamientos o funciones de esta clase. Entonces en la línea 7 con guión o menos indicamos que se va a declarar un método de instancia. Luego el tipo de retorno, entonces void para retornos vacíos. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Por último irán los parámetros. Esta función no recibe ningún parámetro de entrada. Los parámetros se separarán con dos puntos. Un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto ya queda lista la interfaz. Ya el compilador sabrá entonces el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de esta clase. Veamos ahora la implementación. Estaba entre las directivas @implementation y @end, líneas 10 a 25. En la implementación internamente el compilador importará la interfaz. Para poder programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. En la implementación hay un método especial, el init. Este va entre las líneas 11 a 15
Este es el constructor por defecto. Este constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. Entonces en la línea 13 vemos que el acumulador o variable suma diagonal se inicializa a 0. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros de entrada. Entonces aquí vemos en la línea 13 que la variable suma diagonal secundaria se inicializa a 0. Y ya con esto entonces queda listo el constructor. Este constructor se invoca cuando se instancian objetos de la clase sumadatos diagonal secundaria, o sea en la línea 30. Ya con esto entonces queda lista la implementación y la interfaz. Para usar esta clase en otro archivo es más recomendable que usted programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos. Con eso se evita copiar y pegar toda la clase, como en este caso. Vamos a instanciar objetos de esta clase para usarla. Eso lo hacemos en el main, líneas 28 a 34. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main, línea 30, creamos un puntero llamado obj de la clase sumadatos diagonal secundaria. Luego vamos a reservar memoria dinámica a la clase sumadatos diagonal secundaria invocando la función alloc y luego al constructor. Con esto en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase sumadatos diagonal secundaria. O sea que obj ya es un puntero que apunta a un objeto de esta clase. Ya se podrá usar la clase y para efecto simplemente será invocar la función ejecutar, línea 31 entre corchetes. Nombramos el puntero obj seguido de la función a invocar, en este caso ejecutar. Con eso el compilador irá de la línea 31 a la línea 16 y continúa con el programa solucionando así el problema. En la línea 32, Relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita sumar los datos de la diagonal secundaria de una matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en